Lucía todavía por ahí, está Lucía todavía. O anda anotando los ejercicios que ya estamos haciendo, así no lo, sí está Lucía, así no lo vuelven a hacer en la práctica. ¿Estará Lucía? Bien, ecuación de circunferencia, x cuadrado más y cuadrado más 4x menos 8y igual a 5. Bien, y quiero la ecuación de la recta tangente en el punto P de coordenadas 1, 0. Yo dudo de que el 1, 0, lo primero que tengo que verificar es que el 1, 0 esté en la circunferencia. No sé, ni me voy a gastar en dibujar. ¿Cómo verifico si el punto 1, 0 está en la circunferencia? Bueno, reemplazo. Voy a poner acá, el punto 1, 0 va a pertenecer a la circunferencia, sí, solo sí, sus coordenadas satisfacen la ecuación de C. Eso es lo primero que tengo que verificar, porque si no, el problema ya se convierte en otra cosa. Y no va a haber, no hay ejercicio en donde el punto que tenga no esté en la circunferencia. Si el punto no está en la circunferencia y quiero una recta tangente a la circunferencia que pase por P, tengo dos. Bueno, este tipo de problemas no están en este cuadernillo, así que no se van a encontrar con esto. Así que el punto debería estar en la circunferencia, pero es lo primero que chequeo por las dudas. Entonces, con esta forma de la ecuación veo, reemplazo 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 4 por 1 menos 8 por 0 me debería dar 5. No le pongo la 5 porque no sé si va. 1 más 0 más 4 menos 8. eh, Hay algo que hice mal, de vuelta. 4x, o copié mal la ecuación o hay algo mal. X cuadrado más y cuadrado más 4x, x cuadrado más y cuadrado más 4x menos 8 y igual a 5. Hoy Profe, estoy... tenés que Menos multiplicar por 8 por 0. 0. Ah, puse 8. Muchas gracias. Gracias. Que hay algún atento. Ahí está, era 5. Muchas gracias. Ahí está. Puse 8. Bien, entonces sí, pertenece a la circunferencia. Bien, entonces estamos con el dibujo. Me guío con el dibujo y con lo que escribimos acá para encontrar un vector perpendicular. Armo el vector PC o CP, cualquiera de los dos, pero me falta el C. Así que vamos a tener que completar el cuadrado de binomio. Me pregunto si esta era la ecuación de circunferencia, pero ahora lo vamos a comprobar. Y completamos los cuadrados de binomio en las dos variables para ver cuál es el centro. Ordeno los términos, primero tengo que poner los de x, con x tengo ese solo, no, 4x era, mirá, 4x. Así que x cuadrado más 4x lo pongo primero, el y al cuadrado menos 8y lo dejo después, igual a 5. Mirá. Y completo cuadrado de binomio acá. Esto es el x al cuadrado más el doble producto de x por 2, así que me faltaría acá un 2 al cuadrado, lo agrego sumando, lo agrego restando para compensar. Con el y al cuadrado tengo acá el término del doble producto, esto sería un 2 por y por 4, así que me falta el 4 al cuadrado, lo agrego sumando, lo agrego restando para compensar y sigo escribiendo la ecuación. Hasta acá tengo el cuadrado del binomio x más 2, esto lo calculo, y acá tengo el cuadrado del binomio y menos 4, esto lo calculo. Sí, me va a quedar acá una ecuación de circunferencia, que es la circunferencia del centro menos 2, 4, y radio, esto es menos 20 más 5, porque lo paso para allá, 25, radio 5. El radio mucho no me interesa ahora. Me interesa que la circunferencia, le voy a poner el radio por la duda, pero me interesa que tiene centro 2 menos 4, 2, menos 2, 4,
menos 2, 4. Vamos a ponerle el radio por la duda, pero no me cierro. Radio 5, ¿sí? Este es radio al cuadrado. Bien, este es el centro. Así que C, el punto que le estoy llamando C es el menos 2, 4. Y entonces, el punto que tenía era el 1, 0. Voy a usar el vector PC como vector normal. El 1, 0 lo pongo acá. El vector PC va a tener componentes, las coordenadas de C menos la de P, menos 2, menos 1, menos 3, 4 menos 0, 4. Bien, esto es vector perpendicular a la recta que estoy buscando. Y entonces ahora el punto P es de la recta, el vector PC es un vector normal, saco una ecuación para la recta. Y si ustedes se acuerdan, una primera ecuación para la recta, o no sé si eso lo escribimos así. Bueno, no importa. Vamos a la ecuación general. Vamos con la ecuación general, menos 3x más 4y más c, bueno, c minúscula, porque para que no se me confunda con la c del centro, le voy a poner minúscula, igual a 0 en la ecuación general. El punto P la satisface, así que menos 3 por 1 más 4 por 0, espero que no me equivoque acá para poner los números, igual a C minúsculo, más C minúsculo igual a 0, esto desaparece, me queda que C es 3. Bueno, la ecuación de la recta tangente a la circunferencia en el punto P, 1, 0, es en la forma general, una de las ecuaciones en la forma general es menos 3x más 4y más 3 igual a 0. ¿Está bien? Fíjense que me guío con los dibujos, ni siquiera hago en la otra, en el otro caso, acá la hice para comprobar, pero en este caso también nos guiamos con los dibujos, los esquemas son para pensar y se usan y se hacen y uno los aprovecha, ¿sí? Así que eh, voy para abajo. Bien. ¿Está bien entonces hasta acá? Miramos una cosita más y hacemos un descanso. ¿Qué es lo que vamos a mirar? Esto que se llama ecuaciones paramétricas de la circunferencia les va a venir útil, como les decía yo antes, en cálculo 3 cuando trabajen con curvas en el plano y vean funciones, funciones vectoriales. Entonces vamos a usarlo acá, vamos a verlo acá primero y después hacemos el descanso. Tengo una circunferencia y quiero describirla de otra manera. Si ustedes piensan en los otros lugares geométricos que hemos trabajado, recta en el plano, recta en el espacio, plano, había otro tipo de descripciones, no necesariamente con solo coordenadas cartesianas, había siempre dando vuelta un número que me generaba las coordenadas cartesianas, un número o más, o dos en el caso del plano, que me generaba las coordenadas cartesianas de los puntos del lugar geométrico. Ese tipo de ecuaciones con esos números que variaban y que me generaban las coordenadas del lugar, de los puntos del lugar geométrico se llamaban ecuaciones paramétricas. Bueno, para la circunferencia también podemos encontrar ecuaciones paramétricas y el parámetro es un ángulo. Y nos vamos a acordar de la definición de seno y de coseno que vieron en el ingreso, que usaron en cálculo 1 para definir funciones trigonométricas. Partimos de una circunferencia cualquiera para la definición de seno y coseno, centrada, ubicada en posición con origen en el origen de coordenada. Voy a la pizarra y lo voy haciendo. Ah, me quedó un trazo fino. Me voy a la definición de las razones trigonométricas, ¿sí? De las eh, funciones trigonométricas, pero vamos a verlo como razones trigonométricas. Las definiciones venían así. Tengo una circunferencia de cualquier radio, ahora sí le vuelvo a llamar R minúscula radio, una circunferencia de cualquier radio, pero centrada en el origen.
Esto muy circunferencia 9, pero imagínense que es circunferencia. Ahí, radio R, vamos a ponerle R minúscula. Si quería el seno y el coseno de un ángulo orientado, un ángulo no necesariamente agudo de primer cuadrante, yo le voy a poner un ángulo cualquiera también. Lo poníamos en posición normal, supongamos que el lado final me queda acá, y el ángulo en posición normal es este. ¿Sí? Le voy a llamar T. Para definir seno, coseno y tangente de este ángulo, de un ángulo cualquiera en posición normal, lo que se hacía era buscar las coordenadas del punto de intersección del lado final del ángulo con la circunferencia. Le voy a llamar XY, lo voy a poner en trazo fino ahora sí, para no poner línea de punto porque me va a salir mal. Bueno, le puse, vamos a modificar un poquito esto, vamos a correr un poquito esto, porque me queda muy ahí cerca del... Voy a estirar esto un poco. Ahí. Bien, le llamo entonces X e Y a las coordenadas, como siempre. ¿Ahí? Ahí. La coordenada, la ordenada del punto, está la abscisa del punto, y el seno y el coseno de este ángulo se definían en función del radio de la circunferencia y las coordenadas del punto este de intersección del lado final con la circunferencia. Entonces, yo sé que X, la abscisa del punto, bueno, tiene que ver con el coseno del ángulo y se definía por definición de seno y coseno de ángulo orientado. Orientado de medida T, no le llamo alfa, medida T en radianes, lo que era, medida T. El coseno del ángulo es la abscisa del punto dividido el radio, y el seno del ángulo es la ordenada del punto de intersección con el radio. Bueno, de acá a mí me interesa al revés. A mí me interesan las coordenadas del punto de la circunferencia, no me interesa el ángulo. Entonces, despejo. X es R por coseno de T y el Y es R seno de T. Bueno, esto se llaman ecuaciones paramétricas de la circunferencia. Y una aclaración que después, yo no la voy a usar acá, esa aclaración se la hago oralmente, pero nada más. Fíjense cómo queda la circunferencia descrita. Si un punto P está en la circunferencia C, sus coordenadas se pueden generar así. Las coordenadas X e Y del punto, R coseno de T, R seno de T. Y entonces ahí viene algo. Si T varía para generar todos los puntos de la circunferencia, fíjense que eh, los ángulos, el ángulo yo lo generé en forma antihoraria, o sea que es un ángulo positivo. El primer punto de la circunferencia que puedo generar con un ángulo positivo, digamos, si el ángulo es cero, digo, si el ángulo es cero generaría, el lado final estaría acá, generaría este punto de la circunferencia. Si el ángulo es de 45 grados, genero este. El de 90 genera este. El de 135 genera este y así sucesivamente. Si quiero generar los puntos de la circunferencia completa, varío, me alcanza con variar el ángulo entre 0 y 2π. 2π cerrado, 2π abierto, da lo mismo, porque con 2π el ángulo vuelve a ser congruente con el ángulo nulo, así que hasta me alcanza a poner abierto acá. Y la circunferencia la estoy generando en sentido antihorario. En cálculo 3 van a necesitar a lo mejor describir una circunferencia en sentido horario. Bueno,
uso seno acá arriba y coseno acá abajo. Pero lo dejo mencionado así nomás y después cuando lo precisen lo usarán ustedes en cálculo integral. Y después otra cosa, la circunferencia esta está centrada en el origen. ¿Qué pasa si la circunferencia tiene centro en otro punto? Por ejemplo, HK. Bueno, hay que hacer una traslación de los ejes. Simplemente, o hay que hacer una traslación de la circunferencia. Si la circunferencia tiene centro HK, bueno, muevo muevo el sistema de coordenadas completo para que el origen me quede en HK. Y entonces yo tendría que agregarle H unidades a las coordenadas de este punto y K unidades perdón, H unidades a la abscisa de este punto y K unidades a la ordenada de este punto. Y me queda esta misma expresión sumándole acá las coordenadas del centro. Bueno, estas se llaman ecuaciones paramétricas de la circunferencia y tienen ejercicios para esto. Les muestro acá con esto que estuvimos viendo. Ahí está la traslación. Si ustedes la quieren mirar, yo le puse directamente cómo quedan las ecuaciones. Yo tengo que mover la circunferencia para que me quede con el centro que quiero desde el origen de coordenada y eso implica mover cada punto de coordenadas x, y h unidades y k unidades respectivamente. Lo miran acá si quieren con los vectores, está explicado con los vectores. ¿Sí? Bien. Y hacemos, le iba a mostrar, hay ejercicios de esto, ¿eh? Hay ejercicios de esto. Y hay ejercicios con cada una de las cosas de teoría que hemos visto. ¿Sí? Algunas ya la hemos hecho. Si Lucía está escuchando, que anote los ejercicios que ya resolvimos. Y después del recreo, hacemos un recreo. Después del recreo, miramos la siguiente cónica fácil que para ustedes ya la conocen, que es la parábola. Ustedes ya han dibujado parábola con, como decíamos antes, cuando tienen que graficar funciones cuadráticas. Bueno, ahora vamos a ver la parábola desde el punto de vista más geométrico que analítico, que de cálculo, desde el cálculo, y vamos a empezarlo a hacer después del recreo. Hasta acá lo que vimos de circunferencia, ¿alguna duda con lo que vimos hasta acá de circunferencia? Vimos toda la sección, ¿eh? Vimos todo. ¿Hay alguna cosa de circunferencia que no se haya entendido hasta acá? Esta es la cónica más fácil. Bueno, no contestan, así que supongo que no sé, que no hay duda. Así que bueno, vuelvo acá a la pizarra, hacemos un descanso, pongo acá, recreo, hasta 20:35 y vemos algo de eh, parábola. Corto el audio. Bien, bien. Corto el audio y descansamos un rato.
Bueno, seguimos un ratito más. Vamos a mirar ahora próximo, la próxima sección cónica, que como dijimos antes, es la otra que ustedes conocen bien porque aparece cuando uno tiene que graficar funciones cuadráticas y es la parábola. Incluso estas definiciones que estamos viendo, que vamos a ver de las otras cónicas, esta y las que siguen, seguro que la trabajaron también en sistemas de representación y han visto cómo dibujar, por ejemplo, elipse, con la tira de papel, con el hilito. Hay diferentes maneras de dibujar una cónica. Miramos la parábola y las definiciones que aparecen de acá en más para parábola, elipse e hipérbola son las que seguro han visto ya en sistema de representación. Y me olvido del cono, como dijimos también para la circunferencia, y voy a suponer ya que la curva la tengo dibujada, la tengo en el plano con el que seccioné al cono y voy a describir de alguna manera, voy a caracterizar geométricamente a los puntos de esa curva. Eso es lo que llamamos entonces definición geométrica. Para describir una parábola, lo que necesito es un punto y una recta, y el punto fijo no tiene que estar en la recta. Así que me voy a la circunferencia, me voy a la pizarra, vamos a dejar ya circunferencia, quedó trazo fino, y vamos a la segunda sección cónica con la que trabajamos, que es la parábola. Bien, bueno, ¿cómo describo la parábola? Es un lugar geométrico de puntos del plano. Ya ustedes, entonces voy a hacer el dibujo acá. Ya ustedes han visto el sistema de representación, cuál es la definición. La parábola es el conjunto de puntos del plano que dados un punto fijo, vamos a llamarle F, y una recta, vamos a llamarle D, es el conjunto de puntos del plano que tienen la misma distancia hasta F que hasta D. O sea, son puntos del plano que equidistan de F y de D. Entonces, mirando acá donde ubiqué la F y la D, un punto que equidista de F y de D, hice 2, 4, 6 cuadritos, está 3 cuadritos y este de acá. Este punto es de la parábola. Mido la distancia del punto F a este punto rojo y es la misma que tengo del rojo a la recta. Agarro, qué sé yo, este punto de acá, mido esta distancia, si es la misma que hay hasta la recta, este punto también está en la parábola. Miro para acá si este punto está a la misma distancia del F que de la recta D, también está en la parábola. Si hago esto punto por punto, me queda una curva conocida ya para ustedes con esta forma, más o menos, me quedó bastante fea. Y esta es la que se llama parábola. ¿Sí? Vamos a hacerla de vuelta. No tiene punto anguloso, es redondeada. Me quedó bastante fea de vuelta, pero bueno, la dejo ahí. Bien, entonces cada punto que marco debe tener la misma distancia desde este punto fijo que desde la recta. Entonces, esta distancia debería ser la misma que esta distancia debería ser la misma que esta. Siempre la distancia de la recta se mide en forma perpendicular a la recta, eso ya lo sabemos. Bueno, si esto de acá me queda con la misma longitud que acá, esto de acá con la misma que acá y esto de acá con la misma que acá, estos tres puntos están en la parábola. Bueno, eso es lo que tenemos que escribir analíticamente ahora. Entonces, lo primero que hago es presentar los elementos que van a aparecer, sean F, un punto del plano, sean, vamos a poner la recta, que no sean D, una recta,
una recta en el plano y F un punto no perteneciente a la recta. Bien, entonces se llama parábola al lugar geométrico de los puntos del plano. Si no le pongo esta aclaración, en el espacio se genera con la misma definición otra cosa y veo lo que hice acá. Los puntos que marqué equidistan, tienen la misma distancia, equidistan D, de la recta D y del punto F. Bueno, la recta D se llama directriz de la parábola y el punto F se llama foco. Bueno, esta es la definición geométrica. Le voy a llamar P cursiva, la parábola, para distinguirla de P de punto. Bueno, lo voy a hacer en imprenta. Escribo esto en símbolos, ¿sí? La parábola P es el lugar geométrico de puntos del plano, tales que la distancia de P a F sea igual a la distancia de P a D. Bien. Ahora, como decimos en el caso de la circunferencia, me voy a sacar del medio la notación de conjunto. Entonces digo, un punto P pertenece a la parábola si solo si la distancia entre P y F coincide con la distancia entre P y F. Entonces ahora empiezo a pensar un poco cómo mido distancia entre estos objetos. Entre punto y punto es con el módulo del vector. Así que el módulo del vector FP, PF, vamos a poner FP, ya sé que es la distancia entre P y F. El tema es esto. Yo sé cómo medir la distancia, cómo calcular la distancia si a la recta la describo mediante una ecuación y una ecuación general. Así que lo que voy a hacer es acá colocar al sistema de eje coordenado. Eh, lo que se nota gráficamente nomás, pero también se va a observar a partir de la ubicación de los ejes y de las ecuaciones que deduzcamos, es que la parábola es una curva simétrica. Y yo podría poner, por ejemplo, uno de los ejes en el eje de simetría de la parábola, pero supongamos que yo no sé eso. Agarro y pongo un eje, ahora voy a ubicar los ejes, ubicamos los ejes coordenados, ubicamos el sistema de ejes coordenados cartesianos o XY
Y yo dije al principio de la clase que los voy a tratar de ubicar de una manera que haga que las ecuaciones que describan a los lugares geométricos sean lo más reducidas posible. Entonces voy a aclarar cómo. Me guío con esto, con la recta D, dónde está la recta D, dónde está el punto F, la directriz del foco. Veo que este punto es de la parábola. Entonces, una primera ubicación en la que yo podría poner los ejes es de esta forma. El eje X sea paralelo a la directriz. El eje Y que contenga al foco. Entonces, podría ser así. El eje Y acá, el eje X acá. Pero voy a poner el origen de coordenadas acá. Porque eso después me va a facilitar, ya sé que este punto, el origen de coordenadas va a ser punto de la parábola, es punto de la parábola, el origen de coordenadas, si yo pongo el eje X acá. Eh, y podría haber puesto el eje en los ejes de manera que el foco me quede en la parte negativa del eje X, por ejemplo, doy vuelta el dibujo, yo no lo puedo girar. Ah, a ver si lo puedo girar. Voy a borrar esto, ¿no? Voy a borrar esto. El plano de la hoja yo lo puedo dar vuelta, ¿no? A ver, voy a borrar esto. Yo el plano de la hoja lo puedo dar vuelta, ¿sí? Si yo tengo una hoja, realmente una hoja, esto lo doy vuelta. Y si pongo el eje X paralelo a la directriz, supongamos por acá, y el eje Y que contenga el foco, el eje Y contiene el foco en el semieje negativo. Entonces, yo voy a aclarar cómo quiero que quede el dibujo. Yo quiero aclarar cómo pongo los ejes. Lo puedo poner como quiera. Eh, mm, me gustaría que la ecuación sea lo más sencilla posible, entonces voy a colocar el eje X paralelo a la directriz, el foco que pertenezca al eje Y, pero no solamente al eje Y, al semieje Y positivo. Semieje Y positivo. ¿Y qué más? ¿Dónde lo meto? Porque semieje Y positivo puede pasar que este el eje X y este el eje Y. Yo quiero que este punto, que es el que hace la distancia entre el foco y la directriz, el que hace la distancia media entre el foco y la directriz. Acá estaba borrando semieje Y positivo. Este es el origen de coordenado. Y entonces el otro punto es que lo otro que hago es decir que O es el punto medio entre el foco y la directriz. Bueno, lo voy a poner abajo porque así no me queda cortada la oración. Bien, entonces, con esa característica del sistema de coordenadas, ahora me vengo acá y voy a dibujar de nuevo. Y me queda la parábola, como ustedes la ven, como gráfica de función, por ejemplo, de la eh, potencia x cuadrado, ¿no? Queda el origen de coordenadas, un punto de la parábola, el foco me queda por acá, lo había hecho en verde, lo sigo poniendo en verde, tres cuadritos le había puesto, bueno, acá, la directriz tres cuadritos para abajo, queda acá, lo voy a marcar, y el vértice es uno de los puntos. El origen de coordenadas, digo, es uno de los puntos. Entonces, bueno, no sé qué tan amplia, qué tan abierta, qué tan cerrada queda la curva, pero más o menos queda algo así.
Y este es punto de la parábola. El origen es punto de la parábola. Bueno, entonces quiero describir esto que hice acá arriba, ahora con el sistema de ejes coordenados. Al poner los ejes coordenados y al ubicar F en el semieje Y positivo, el punto foco tiene coordenada 0 algo. Bueno, le voy a llamar P a la abscisa, como dice ahí en el cuadernillo, vamos a llamarle P a la abscisa a la ordenada, perdón, sea P la ordenada del foco, y entonces el foco va a tener coordenada 0P. Como este punto, el origen de coordenadas, pertenece a la parábola, la distancia del origen al foco es la misma que la distancia del origen a D. Le pongo P a la parábola. Entonces, la distancia del foco al origen es la misma que la distancia del origen a la recta D. Por lo tanto, la recta D, ¿qué ecuación tiene? Es una paralela al eje X igual a, si esto es P, esto es menos P. Entonces, la directriz tiene esta ecuación. Para hablar de distancia, yo necesito la ecuación general, así que esto lo llevo para el otro miembro y dejo la ecuación general de la recta D y menos P igual a 0. Perdón, y más P. Esto es menos P, ¿no? Dije bien y me escribí mal. Ahí, esto es menos P, así que dejo esto. ¿Sí? Un vector normal a la recta es el 0, la recta tiene ecuación incompleta, 0, 1. ¿Sí? O sea, está bien, es lo que estoy viendo, el versor Y es perpendicular a la recta D. ¿Sí? Bueno, me vengo para arriba y ahora sí voy a escribir esto. Un punto P pertenece a la parábola, punto P de coordenada XY ahora, pertenece a la parábola si, solo si, la distancia entre P y F es igual a la distancia entre P y D. Voy para abajo y escribo. Ya sé que las componentes del vector FP las puedo encontrar con las coordenadas de P y de F. F tenía coordenadas 0P, así que este vector tiene componentes eh, X menos 0, vamos a poner Y menos P. Y la distancia de P a la recta D, la recta la tengo acá, escrita en la forma general, así que hago acá, uso la expresión de la distancia, reemplazo en el miembro no nulo de la ecuación general las coordenadas del punto X, Y acá, en donde diga X, en donde dice Y. Bueno, como es un punto X, Y genérico, tengo que seguir escribiendo eso. Y en el denominador va el módulo del vector normal. Listo, esto da 1, así que ahora ya no lo voy a poner. Sigo acá abajo. El módulo de este vector, raíz cuadrada de x menos 0, ya voy a poner x al cuadrado más y menos p al cuadrado igual a valor absoluto de I más P. Bueno, esta es una ecuación cartesiana para los puntos de la parábola, para la parábola. Yo lo que quiero es mejorarle el aspecto, como hicimos en el caso de la circunferencia. Me molestan la barra de valor absoluto y la raíz cuadrada. Entonces, es un sí solo sí, ya lo chequeamos con la circunferencia y acá pasa lo mismo. Voy a elevar al cuadrado ambos miembros para sacar, por lo menos para eliminar la raíz cuadrada. Elevo al cuadrado ambos miembros. Bien, se me cancela la raíz a la izquierda del igual. Me queda, ya no necesito paréntesis tampoco, x cuadrado más y menos p al cuadrado igual a, y acá a mí me da lo mismo elevar al cuadrado un número como el i más p que su valor absoluto, porque el efecto es el mismo. Así que acá ya no van las barras de valor absoluto.
Bueno, esta es una ecuación mejorada, pero la quiero reducir todavía más. ¿Cómo la reduzco? Hago las operaciones que pueda. Vamos a desarrollar los cuadrados de binomio. Me queda i cuadrado menos 2 por i por p. Vamos a poner el p primero. Más p al cuadrado. Desarrollo cuadrado de binomio. I cuadrado más 2 por i por p. Pongo el p primero. Más p cuadrado. ¿Qué veo acá? Que en los dos miembros tengo i cuadrado, así que si resto i cuadrado en ambos miembros desaparece. En los dos miembros tengo p cuadrado, si resto p cuadrado en ambos miembros desaparece. Y ahora veo una ecuación más reducida. X cuadrado igual a, bueno, le voy a poner primero lo que quedó ahí, menos 2 por p por i, igual a 2 por p por i. Sigo trabajando la ecuación, estos dos términos son semejantes. X cuadrado igual a 4 por p por i. Bueno, esta es la ecuación más reducida que pude encontrar ubicando los ejes coordenados de la manera que indicamos arriba. Esta ecuación se llama ecuación canónica de una parábola. Es la ecuación más reducida que pude encontrar. Ecuación, esta se llama canónica o reducida de la parábola P con vértice en el origen de coordenada. Y ahora miro la característica. Fíjense que si lo miro como función, la variable independiente es la x y el valor de y. Uno está acostumbrado en cálculo a ver esto así, ¿no? La variable y despejada, y esto escrito de esta manera, ¿no? Bueno, podemos ver que hay un eje de simetría que es el eje y. Esto lo miro como función, es una función par. Entonces, el vértice está en el origen y el eje de simetría, pongo eje de simetría, el eje y. Fíjense que es la variable, si la miro desde este formato, es la variable que no está elevada al cuadrado. Eje de simetría y, bueno, eje y. El eje y. ¿Qué más veo? El P es número positivo, como yo le puse el foco en el sentido positivo del eje y, el número P es positivo. El punto origen de coordenada es punto de la parábola, el eje y es el eje de simetría. Lo voy a poner en otro color. Se le llama directamente eje de la parábola para no poner eje de simetría. Oh, mirá dónde puse el acento. Para cualquier curva, no solamente para esta, la intersección de sus ejes de simetría, si es que los tiene con la curva, son puntos que se llaman vértices. Esta curva tiene un solo vértice. Los vértices son las intersecciones de la curva con los ejes de simetría, si es que tienen ejes de simetría. Este tiene eje de simetría y tiene un vértice. Y fíjense que cada pedazo de la parábola, ya saben ustedes, se llama rama, desde el eje de simetría hacia un semiplano y hacia el otro, los arcos que quedan se llaman ramas. Esta parábola me quedó mirando donde puse los ejes, con las ramas hacia arriba. Siempre el foco queda englobado por las ramas. O sea, el foco no me va a quedar por acá si las ramas van para arriba. Bien, entonces le pongo acá ecuación canónica de la parábola P con vértice en el origen, eje de simetría, el eje Y. Le voy a borrar esta Y porque es confusa. Eje de simetría, el eje Y.
eje de simetría, el eje Y, le borré los dos puntos que se lo voy a volver a poner, y con las ramas hacia arriba. Ramas hacia, punto y coma, le pongo acá, ramas hacia el semieje positivo de las Y. ¿Qué hubiera pasado? Ahora, claro, hacemos la aclaración esta y después completo yo con un videíto o lo terminamos la semana que viene. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera puesto los ejes como decía antes, ¿no? Si esto lo giro, si este dibujo lo giro y así, y el foco me queda en el semieje Y negativo. Voy a volver a como estaba. Bien. Bueno, se puede probar. Ahora voy a hacer dibujitos solamente. Y ahora vamos a ponerle, se puede demostrar y lo intentan ustedes, ejercicio, lo voy a poner acá, ejercicio porque se toman los exámenes, ¿sí? No necesariamente le van a pedir en algún examen, qué sé yo, deducir la ecuación de la parábola con los ejes como yo los puse, ¿eh? Entonces, se puede demostrar, ejercicio, hacer, por favor, está como ejercicio de todas maneras que si yo hubiera puesto los ejes de otra forma, voy a poner acá los otros dibujitos posibles. Yo podría haber puesto los ejes de manera que el foco me quedara en el semieje Y negativo. La parábola me hubiera quedado acá. El foco está englobado por la rama de la parábola, así que vamos a ponerle eh, acá el foco. La directriz, evidentemente, si el origen de coordenada es punto de la parábola, la directriz está a la misma distancia, pero en el sentido positivo del eje. Esta es la directriz. Entonces, si le vuelvo a llamar P a la ordenada del foco, esto de acá, ojo, el menos no significa negativo, significa el opuesto. Este número es menos P. El origen de coordenada es el vértice. Si la parábola está en esta posición, obviamente el P es negativo, deduzco la ecuación a partir de la definición de vuelta y me vuelve a quedar lo mismo. X cuadrado igual a 4P por Y. Pero la diferencia es que el número que multiplica la variable Y, este 4P, es negativo. Acá el P es positivo. ¿De qué otra manera podría haber puesto los ejes? Hago dos dibujos más. Yo podría haber puesto los ejes de manera que la parábola me quedara con el foco en el semieje X positivo. Supongamos que le coloco los ejes, la parábola la tengo, qué sé yo, así en el plano, pero la giro. La giro o giro la hoja y la parábola me queda acá. Coloco los ejes de manera que el foco me quede en el semieje X positivo. Entonces pongo el foco acá, qué sé yo, dos puntitos, dos cuadritos, este es el foco. La directriz me queda a la misma distancia, el vértice es el origen de coordenada, la directriz me queda a la misma distancia del origen de coordenadas, pero hacia el sentido del X negativo. Bueno, esto es D, le vuelvo a llamar P, este es el origen de coordenadas, le vuelvo a llamar P a la abscisa, ahora a la abscisa del foco. Entonces, este número de acá es menos P. El P es positivo. Se puede demostrar que la ecuación es muy parecida a esta, pero ahora la variable que queda al cuadrado es la Y. Siempre, y esto sigue siendo 4P, siempre acá con P positivo. Siempre la variable que no queda al cuadrado es la del eje de simetría, si el origen de coordenada es el vértice. Entonces, un dibujo más.
Ahora supónganse que tengo la parábola y le meto los ejes de manera que el eje X sea el eje de simetría, pero el foco me haya quedado en el semieje Y negativo. Bueno, me queda, este es el origen de coordenada, el foco es tal que me queda siempre englobado por la rama, así que si las ramas apuntan para allá, el foco está en la parte negativa del eje X, supongamos que le pongo acá 3 cuadritos, este es el foco. 3 cuadritos para allá, para mí es la misma distancia del origen a la directriz. Acá queda la directriz. Bueno, si le vuelvo a llamar P a la abscisa del foco, esto va a ser el opuesto de P, bueno, pero P negativo, se puede demostrar haciendo de vuelta desde la definición todo el procedimiento que la ecuación tiene la misma forma, pero aclaro acá con P negativo. O sea que cuando multiplico a la variable que no está elevada al cuadrado por un número negativo, es porque el foco está en la parte negativa de ese eje, en el sector negativo de ese eje. ¿Dónde estoy acá? Sí, acá. Negativo, negativo. Cuando la variable que no está elevada al cuadrado, que es la del eje de simetría, está multiplicada por un número positivo, es porque el foco está en la parte positiva de este eje, del eje que no está elevado al cuadrado, el nombre del eje que no está elevado al cuadrado. Muestro acá. Esto está de ejercicio, actividad 8, ¿sí? Esto es lo que hicimos recién, todo esto es lo que hicimos recién, esto es lo que hicimos recién, esto es lo que hicimos recién. Esto es lo que podemos resumir, bueno, esto es lo que dijimos antes y queda como ejercicio mostrar que si el eje de la parábola es el eje X, con foco en la parte positiva, en el semieje positivo o negativo, la ecuación es como esta que está. Y eh, hacemos un ejemplo, si quieren, antes de irnos y después lo que queda, si se los muestro en un video o la semana que viene, qué pasaría cuando yo ahora no pongo los ejes de manera que el vértice sea el origen de coordenada. Pero todavía sigo manteniendo alguno de los dos ejes paralelo al eje de simetría de la parábola. Bueno, la ecuación se modifica un poquito, ahí está la deducción, después la vemos, y me queda muy parecida a las que encontramos recién. Hacemos un ejemplo más. Un ejemplo y después yo les muestro esto la semana que viene o en un video. Me dan una ecuación que evidentemente es de parábola y la misma observación que hicimos con el caso de circunferencia vale también acá. Si ustedes miran las ecuaciones, son ecuaciones cuadráticas en dos variables, en este caso incompletas. Son todas incompletas. Me queda al menos una variable al cuadrado. Me queda un término lineal, no tengo término independiente por ahora con estos formatos, son ecuaciones cuadráticas, ecuaciones de segundo grado en dos variables, quedan sin término, fíjense que lo importante, lo que decíamos al principio, por lo menos no me quedan el término rectangular, el término que va con X por Y. Bueno, sin término rectangular. Si coloco los ejes así, con la parábola ya en el plano dibujada, me quedan estos tipos de ecuaciones reducidas, bastante reducidas. Bueno, si coloco los y en otra posición, ya me va a quedar una ecuación no tan simple como esta. Y miro un ejemplo, dijimos. Bueno, vamos al ejemplo del cuadernillo, ejemplo 5. Si a mí me dan una parábola con ecuación x cuadrado igual a 40y y necesito dibujarla o necesito ver dónde está el foco y la directriz, por lo menos, y el vértice, veo que la ecuación la comparo con las de arriba. Tiene esta forma de acá.
pero con P positivo. O sea que me voy para arriba, la parábola tiene este tipo de ecuación con P positivo, es una parábola con vértice en el origen, el eje de simetría es el eje Y y el foco está en el semieje Y positivo. Voy para abajo, eso es lo que voy a poner. Entonces, esto es parábola de eje Y, es la variable que no está elevada al cuadrado, el nombre del eje, con vértice en el origen. ¿Y qué más? Con las ramas hacia el semieje Y positivo. Bien, si quiero ver dónde está el foco y dónde está la directriz y cómo graficar, miro esto. 4P, P, bien, entonces yo ya sé dónde va a estar el foco. El foco va a estar en el punto 0P, está en la parte positiva del eje, con P positivo. Yo ya sé que con este formato de ecuación, 4P es lo que queda acá. 4P es 40. O sea que P dividido es 10. O sea que el foco es el punto de coordenadas 0, 10 y la directriz tiene ecuación igual a menos 10. O sea, hago un dibujo, primero uno hace un dibujo figura de análisis, tipo figura de análisis para pensar, ¿no? Para analizar la situación, el foco eh, está por acá, supongamos que el 10 está acá, este es el foco, la directriz está acá porque el vértice es este. Las ramas de la parábola me engloban al foco, este es el foco, la directriz está a la misma distancia, pero desde el vértice hacia el semiplano opuesto. Esta es la directriz. Si esto es 10, esto es menos 10. Entonces esta es la ecuación de la directriz. Esto le pongo acá figura de análisis porque para dibujar bien, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar, bueno, aunque sea un punto de paso por acá, el vértice ya sé cuál es, por simetría marco el punto en el semiplano contrario, semiplano opuesto con respecto al eje de simetría, y ya con eso le doy la forma, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, si yo le doy un valor a X acá y despejo el Y, eso es lo que haría como si fuera una función de variable independiente de X, ¿no? Le doy al valor de X, le doy al X el valor, vamos a trabajar con algo cercano al 40, le doy el valor 6. Si X es 6 al cuadrado, voy a buscarle la ordenada al punto de abscisa 6. 6 al cuadrado es 40y, bueno, la ordenada de los puntos del punto de abscisa 6 es 36 sobre 40. Esto lo simplifico, no, vamos a tomar un 8, así es más fácil para manejar. 8 sobre 40, 8. Esto es 8 al cuadrado, que es 64. 64 sobre 40, el 40 es divisible por 8, así que acá me queda 8 quintos. 8 quintos es 1 y pico. 1,8 dividido 5, me queda 1, resto 3, 1,6. 1,6, exactamente 1,6. Bueno, esto lo puedo dibujar bien. El punto de coordenadas 8, 1,6 pertenece a la parábola. También el simétrico, vamos a ponerle P', que sería el -8, 8 quintos pertenece a la parábola, pues ya vi que el eje Y era eje de simetría y con eso le doy la forma. Entonces, esta la puedo dibujar bien, sí, la puedo dibujar bien. Eh, Pongo acá el 8, 1, 2. Vamos a tomar una unidad
de un cuadrito para que no me quede tan gigante. Le pongo acá el uno, este es el origen de coordenada, el menos uno está acá. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el menos 8. Uno está acá, 1,6 sería más o menos por acá. Ahora no lo puedo marcar bien. Eso sería el 8 quinto. Bueno, la parábola tiene vértice en el origen, pasa por el menos 8 y el 8, 8 quinto, y es recontra abierta. Voy a dibujar acá. Así, recontra abierta. ¿Se ven? Esto lo mejora un poquito. Ahí. Reabierta. Esa es la parábola acá. El foco lo marco, estaba en el punto 0,10. Y la directriz la marco también, vamos a marcarla en color, estaba en el -10, ¿sí? Entonces voy a tener que tirar el eje Y un poco más abajo. -10 del eje Y. Esto sería -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá. Esta es la directriz. Y en 10 acá arriba, esto es -10, ¿no? Esta es la directriz. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá tengo el 10, ahí está el foco. Y así dibujo. Este es el foco. ¿Está bien? ¿Se entendió entonces hasta acá? ¿Con los que quedaron? Sí, sí. Bien. Bueno, la semana que viene continuamos. Yo, si puedo, les hago un video con el otro ejemplo y mostrarles cómo se deduce la ecuación cuando la parábola ya no la ubico con los ejes como en estos casos. eh, y está también la forma paramétrica de las ecuaciones de la parábola, que es con lo que finaliza la sección. Por acá está, ahí está. Eh, si no, lo vemos la semana que viene. Y si alguno quiere ya empezar los ejercicios o empezar a mirar las otras dos cónicas que quedan, elipse e hipérbola, mejor, así después adelantamos. Bien, entonces Profe, ¿cómo el prendo tema de la los cámara. parciales? De la De los fecha, porque parciales, cambiaron bueno, tanto por los paros y eso que... eh, sí, bueno, Marina me dijo que el parcial de cálculo lo va a pasar a la semana que nos correspondía a nosotros, así que el nuestro va a tener que ser eh, una semana después o 2 semanas después. Vamos a tratar de que sea 2 semanas después, pero eh, nos queda después el recuperatorio para tomarlo en la primera mesa. Bueno, total, no pasa nada porque siempre se hace lo mismo. Las otras comisiones ya han decidido eso, tomar el recuperatorio en la primera mesa. Así que ¿para qué lo vamos a apurar? Vamos a tener que hacer así. La última semana de clase, el parcial, y en la primera mesa el recuperatorio. Yo después les digo, les mando un mensaje, porque no tengo acá el calendario con la fecha de mesa ni de nada, eh, cuando queda el parcial. Porque va a entrar esto que estamos haciendo y el otro cuadernillo que es muy chiquito, que es el que tiene la ecuación general de segundo grado, ya la ecuación dada con un término rectangular y todo, y uno tiene que ver qué sección cónica representa. Puede ser una curva, o puede ser una recta, un punto, dos rectas, como les había mostrado yo con el cono al principio. Entonces eso está en el otro cuadernillo, eso también entra en el parcial. Entonces, si ustedes quieren ir adelantando, por eso yo voy a ver si les puedo hacer un video ya para ir adelantando, vayan mirando las otras cónicas que quedan, elipse y parábola, así después vamos un poco más rápido la semana que viene. Pero el parcial no va a quedar en la fecha que ya habíamos puesto al principio del cuatrimestre, porque ya Marina va a tomar el parcial de cálculo ahí, así que ya nosotros no podemos. Así que yo, bueno, les aviso bien la fecha, ya si quieren la semana
que viene ya les mando un mail y va un mensaje ahí a la plataforma y les aviso la fecha. Dale, Así ya gracias. saben. Gracias. Bueno.